familia Gracia y Vida, una iglesia llena de pecadores, pero de pecadores que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús como único Señor y Salvador. Vamos a estudiar el día de hoy Proverbios capítulo 28, versículo 13. Domingo anterior terminamos el estudio de la primera carta de Pedro. Con la ayuda del Señor, en los próximos domingos iniciaremos el estudio de la segunda carta. Pero hoy quise aprovechar este espacio para que reflexionemos acerca de este llamado que el libro de Proverbios hace a todos los hombres. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Y le ruego que cada domingo, cuando abra su Biblia, esté expectante de que nada lo distraiga, de que lea estas palabras y su ruego sea: Señor, abre mi entendimiento y transforma mi corazón mediante esta porción de la Escritura. Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Leámoslo nuevamente, léalo con entendimiento y disponga su corazón para esta porción. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Señor, te ruego que hoy puedas servir a este tu pueblo para predicar fielmente tu palabra. Que tu Santo Espíritu gobierne en todo lo que diré y en todo lo que haré. Abre por favor nuestro entendimiento para ser diligentes en nuestra responsabilidad con el pecado. No queremos ser de aquellos que encubren su pecado, sino hallar la misericordia que se encuentra en todo aquel que confiesa su pecado y se aparta de él. Gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía a la verdad. En Cristo Jesús. Amén y amén. La estructura de este pasaje es bastante sencilla. Lo primero que veremos en este estudio es las consecuencias negativas por encubrir el pecado. Y el segundo punto, beneficio por confesar el pecado. Todo ser humano, acéptelo o no, tiene una lucha con el pecado. Aunque ha sido muerto, sepultado y resucitado con Cristo el creyente, y ya no es esclavo de pecado, el creyente tendrá que lidiar con el remanente de pecado o pecado residual hasta que recibamos nuestros cuerpos glorificados. El creyente tiene que hacerle frente al pecado con diligencia todos los días de su vida. El no creyente también tiene un gran problema con el pecado, pero este no está en combate con el pecado. El no creyente es esclavo del pecado y hay una gran diferencia. Todo aquel que verdaderamente ha puesto su fe en Cristo está luchando a diario con el pecado, y esta lucha durará hasta que tengamos cuerpos glorificados y nos encontremos con Cristo. Pero el que no está en Cristo, el que no ha venido en fe y arrepentimiento a Cristo, no está luchando con el pecado. Es esclavo del pecado. Está dominado por el pecado y no puede hacer nada distinto a pecar. Juan 8:34 lo dice de una forma muy clara. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Solo hay dos acciones posibles frente al pecado: o estoy luchando con el pecado o soy esclavo del pecado. Él es mi Señor y mi amo. En este conflicto, dice Proverbios,
que unos y otros, creyentes y no creyentes, se ven tentados a una mala opción: encubrir el pecado, taparlo. Y este camino es una decisión fatal, pues implicará en unos condenación y en otros serios problemas en su santificación. ¿Me escuchó bien? El problema de encubrir el pecado en el no creyente trae condenación. Y el problema de encubrir el pecado en un creyente es que afecta su santificación. Veamos entonces este llamado que hoy la Escritura nos hace a no encubrir el pecado, sino a confesarlo y apartarnos de él para hallar misericordia. ¿Qué es encubrir el pecado? Encubrir el pecado es todo intento por tapar, ocultar o disimular nuestro mal. Es ese intento por el que hacemos parecer nuestras obras pecaminosas como algo bueno o inofensivo. Y en la Escritura tenemos varios ejemplos de cómo encubren el pecado. Adán y Eva trataron de encubrir su pecado, ¿lo recuerdan? Cuando la serpiente antigua, Satanás, vino a tentar a Eva, ésta cedió a la oferta y Eva y Adán pecaron y se rebelaron contra Dios. ¿Y cuál fue su respuesta inmediata? Correr a esconderse, querer encubrir su pecado. Luego se cubrieron su desnudez con hojas de higuera, pero además culparon a otros de su pecado. Cuando Dios llama a Adán, le dice: Adán, ¿qué ha pasado? Y Adán dice: Señor, la mujer que me diste. Dios le dice: Eva, ¿qué ha pasado? La serpiente. Y esa es una tendencia común en el ser humano: tratar de esconderse cuando peca, tratar de maquillar su pecado y disimular su falta ante los ojos de los hombres, o buscar culpables y responsables. Como Adán y Eva, así procede todo hombre. Por culpa de tu actitud fue que te grité y fui grosero contigo. Fui un atarbán con ese conductor porque él se me atravesó y me hizo dar mucha ira. Por culpa de lo que hiciste fue que yo actué de esa manera. Siempre estamos culpando a otros por nuestro pecado. Eso se llama encubrir el pecado y es algo grave, que en lugar de hacer bien, hace mucho mal. David también trató de encubrir su pecado cuando cometió adulterio. Al darse cuenta que aquella mujer con la que adulteró quedó en embarazo, mandó a traer al esposo de esta mujer del combate, lo embriagó para que él se uniera con su esposa y hacerle creer que ese hijo era de él. Trató de tapar su maldad. De la misma forma, el hombre intenta muchas veces cubrir su pecado con artimañas como estas. Y niños, desde ya ustedes tienen que luchar con esta tentación. Cuando ustedes hacen un daño, sentirán la tentación de ocultarlo para que sus padres no se den cuenta. Querrán culpar a su hermano para que lo disciplinen a él en lugar de usted. Y desde ya, niños, deben entender que encubrir el pecado trae un gran mal a sus vidas. Nunca traten de tapar el pecado. No oculten el pecado. Ananías y Zafira también lo intentaron. ¿Recuerdan en Hechos de los Apóstoles? Aquel momento en que la iglesia estaba vendiendo todo lo que tenía y lo traían para ayudar a los hermanos en necesidad. Algo que Dios no ordenó, pero que muchos lo hicieron de manera voluntaria. Ananías y Zafira, guiados por su hipocresía, pero también por su avaricia, prometieron
a Dios vender una propiedad y dar el dinero para ayudar a los necesitados. Dios no se lo ordenó, ellos libremente quisieron hacerlo y asumir ese compromiso con Dios. Pero una vez vendieron la propiedad, enceguecidos por su avaricia, sacaron una parte del dinero que habían prometido. Trataron de engañar al Espíritu de Dios y llevaron la otra parte del dinero como si nada hubiera sucedido. Esa es una forma común de querer encubrir nuestro pecado, haciendo buenas obras. Es el mismo proceder de los mismos creadores de aquel esposo que cuando maltrata a su esposa, trata de encubrir su pecado en lugar de confesarlo, simplemente llevando un ramo de rosas. Son esas obras que utilizamos para tratar de acallar la conciencia. El mismo proceder de aquellos narcotraficantes que creen que comprando barrios enteros, construyendo iglesias a diestra y a siniestra, pueden tapar sus pecados. Pero aquel que encubre su pecado no prospera, dice la palabra. ¿Pero qué es pecar? Pecar es hacer todo aquello que es contrario a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y esto es importante para entender el pecado, iglesia, porque el concepto de pecado lo da Dios, no lo da el hombre. Pecado no es lo que a ti te parece malo. Pecado es lo que Dios dice que es malo. Encubrir el pecado es tratar de tapar todas esas acciones que son contrarias a lo que Dios ordena en su palabra. Son esos intentos mediocres y comunes que efectúa el mundo para llamar a lo malo bueno. Es que él es muy avispado para los negocios. No, él es un ladrón. Es que no es que yo sea un adúltero, es que tengo serios problemas del dominio propio y según la psicología soy un ninfómano que no tiene control sobre sus apetitos sexuales. No, eres un fornicario o un adúltero. Es ese intento por maquillar el pecado con argucias e ideas humanas que quieren minimizar la verdad. Hay muchos ejemplos en la Escritura, por razón de tiempo no los citaré todos, pero de estos tres aprendemos varias cosas. Encubrir el pecado es intentar esconderme y ocultarme, alejarme cuando peco en lugar de confesarlo. Es intentar de taparlo, cubrirlo y maquillarlo para tratar de engañar a los hombres y esconder mi falta. Son esos momentos en que culpo a otros. Es que soy así por culpa del papá que me tocó. Es que soy así por lo que mi mamá me hizo en la niñez. Es que soy así por el barrio en el que crecí. Tenemos que dejar de vernos como víctimas y tenemos que asumir nuestra condición de responsables frente al pecado. Tu pecado, tu actuar no es culpa ni de tu papá, ni de tu mamá, ni del país que te tocó, ni del Estado, ni de nadie. Es tu culpa, es tu pecado y es mi pecado. Y no tenemos por qué buscar más culpables. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestro mal. Encubrir el pecado es tratar de tapar nuestras malas acciones con buenas obras que pueden engañar al ojo del hombre, pero a Dios no. ¿Y por qué? Lea conmigo Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos y amigos, nosotros podemos engañar el ojo del hombre, pero el ojo de Dios jamás. Nosotros podemos tratar de encubrir nuestro pecado y tal vez lo logremos ante los hombres, pero nunca a los ojos de Dios, porque Él todo lo ve, Él todo lo sabe, Él todo lo puede. Niños,
No piensen que ustedes se salen con la suya cuando hacen algo malo y sus padres no se dan cuenta. Pues sus padres no se dan cuenta, pero Dios sí, porque Él todo lo ve. Dice la Escritura en Lucas 12:2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Todo lo que se hace a escondidas, tarde o temprano saldrá a la luz. Y no solo ante los hombres, sino que habrá un día en que todo esto será expuesto delante de Dios. Tú podrás decir, me salí con la suya y nadie lo descubrió. Me salí con la mía. Pero aquel día del juicio, todas esas obras que logramos encubrir ante los hombres quedarán expuestas y tendremos que dar cuenta por ellas. Pero también en nuestra condición, muchas de esas cosas que hacemos a escondidas, tarde o temprano saldrán a la luz. Así que encubrir el pecado nunca es la solución, porque el que lo hace no prospera. ¿Qué quiere decir no prospera? No saldrá bien en lo que hace, no tendrá éxito, no será eficaz. Quien encubre el pecado no avanza en su vida. Pero esto es grave tanto para salvación y en otros como para santificación. Es claro que cuando el creyente es regenerado, cuando aquel que estaba muerto es traído a vida, somos justificados y ningún pecado podrá quitarnos esa salvación tan grande. Pero no ser rápidos para confesar el pecado afecta inmediatamente mi comunión con Dios, mi gozo, el deleite de mi justificación. Cuando David cayó en el grave pecado de adulterio y homicidio, era salvo. Pero a partir de ese momento perdió el gozo de su salvación. Por eso, luego en el 51 dice, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Su salvación no se vio amenazada, pero se llenó de miseria por su pecado. Cuando nosotros encubrimos el pecado, viene miseria a nuestra alma. Se rompe nuestra comunión con Dios. Nos agobiamos. Se afecta nuestra capacidad de escuchar con claridad la voz de Dios. Además, nuestro remanente de pecado se hace fuerte. Es que no entiendo por qué no escucho con claridad a Dios. Es que necesito solucionar esto. Mira, antes de solucionar cualquier cosa, lo primero que necesitas es dejar de esconder tu pecado. Dejar de maquillar tu pecado. Porque mientras insistamos en encubrir el pecado, no prosperaremos. Hallaremos miseria y la comunión del creyente estará entorpecida con Dios. Salmo 32:3, mire lo que dice. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir de todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Qué impresionante las palabras del salmista. Mis hermanos, la somatización no la descubrió Freud. La escritura la enseñó mucho antes de que la psicología la mencionara. Cuando encubrimos el pecado, viene enfermedad, viene un gemir en nuestra alma todo el día que nos agobia, nos aflige, se ruega nuestra fuerza y nuestra vitalidad. Andamos cabizbajos como sucedió con Caín cuando pecó. Tú crees que lo estás disimulando, pero no lo estás disimulando porque se nota en tu miseria. Cuando encubrimos el pecado se nota que lo estamos encubriendo. Pero ¿qué hace Dios con el creyente? Dice el Salmo. Pasa su mano sobre él de día y de noche
y el verdor se convierte en sequedad de verano. Eso es lo que hace el pecado. A veces uno observa comentarios como, ¿qué pasó con aquel o con aquella que gozaba de tal vitalidad y ahora se nota demacrado y cabizbajo? ¿Será que está enfermo? Y la mayoría de las veces la respuesta es la misma. Es el pecado. Porque el pecado tiene la facultad de dañarnos en lo externo, pero mucho más en lo interno. Así que el primer llamado en este pasaje es cuidado. Y aquel que trata de tapar su pecado, aquel que trata de encubrir su maldad, no prosperará. Pero aunque trate de encubrirlo ante los hombres, no podrá encubrirlo a los ojos de Dios. Y si sigue en esta condición, su miseria crecerá, la aflicción de su alma aumentará y la enfermedad se hará notoria aún en su cuerpo. Pero ¿cuál es el beneficio que también presenta este texto? El beneficio por confesar el pecado. ¿Qué dice el texto? Mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay un mejor camino que encubrir el pecado y es confesarlo. No hay un mejor camino que este. Cuando pequemos, hermanos, por favor, no tratemos de esconder, de maquillar. Necesitamos confesar rápidamente. ¿Y qué es confesar? Es decir con nuestros labios lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestro proceder. Es llamar las cosas por su nombre, a lo malo malo y a lo bueno malo. Es aquel acto en el que nos acercamos a Dios no diciendo, Señor, perdóname, pero es que le grité a mi esposa porque ella me habló de una forma inadecuada. Señor, perdóname porque le tiré el carro encima a este conductor, porque es que el primero fue grosero conmigo. No estás confesando tu pecado, estás siendo un hipócrita y estás maquillando tu maldad. Oh, mi Señor, perdóname, es que le fui infiel a mi esposa porque en los últimos años ya no se interesa por mí, no me cuida. No seas mentiroso, no busques culpable. No encubras tu pecado. Es que ella, es que él, eres tú. Soy yo cuando peco. Así que confesar es decir, Señor, he pecado contra ti. He hecho lo que tu palabra prohíbe. He cometido adulterio. He fornicado, he robado, he mentido. Señor, es que tenía que decir esa mentirita piadosa para que no sucediera una catástrofe. ¡Mentira! No hay mentiras piadosas. Eres un mentiroso. No encubras más tu pecado. No encubras tu maldad. Confesemos el pecado. ¿Y qué dice el Salmo 32, versículo 1 y 2? Léalo conmigo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ese es el gozo de confesar nuestro pecado en lugar de tratar de encubrirlo. Habrá doble gozo, doblemente felices cuando el Señor perdona el pecado que confesamos. En lugar de encubrirlo, hay que confesarlo. Y miren este pasaje lo que nos enseña. Cuando el hombre trata de encubrir su pecado, Dios tarde o temprano lo sacará a la luz. Pero cuando el hombre confiesa su pecado y se arrepiente, Dios cubrirá su falta y no lo humillará. El que se humilla, Dios lo enaltece. Pero el que se enaltece, el que trata de encubrir su pecado, será humillado y será expuesto tarde o temprano. Pero confesar nuestros pecados a Dios solo es parte de la tarea.
Pues la Escritura también enseña que debemos confesar nuestros pecados a otros hermanos. Mire lo que dice Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Este texto ha sido mal enseñado y tergiversado por los católicos romanos, porque enseñan a través de este texto que un hombre entonces debe confesarse con un sacerdote para recibir el perdón de los pecados. Iglesia, ningún hombre sobre la tierra tiene la facultad de perdonar pecados, ni un sacerdote, ni un pastor. El único que perdona pecados es Cristo Jesús. Y este texto lo que está enseñando es la necesidad de que nos confesemos unos a otros nuestro pecado. ¿Por qué? Porque nadie puede luchar solo contra su pecado. Cuando un pecado es recurrente en mi vida, yo necesito buscar a un hermano sabio y decirle: hermano, estoy pecando en esta área. No para que el hermano me perdone mis pecados, sino, como dice el texto, para que él ore por mí. Porque ya no estaré solo luchando con mi pecado. Tendré un hermano orando en mis luchas, pendiente de mí. Hermanos, esa vocecilla que nos dice cada vez que pecamos: cállate, tú puedes solo, no proviene de Dios. Así es como quiere mantenernos Satanás y nuestra carne, peleando solos, porque el que lucha solo siempre es vencido. Pero cuando confesamos nuestro pecado, ya no estamos solos. Por eso la vida de iglesia es tan importante. Y seremos sanados. Podremos ver la mano de Dios obrando poderosamente en esa área de pecado. Muchos se conforman con: no, yo ya le confesé a Dios mis pecados. El que reza, ora y empata. No, querido hermano. Está bien confesar nuestros pecados a Dios, pero hay ciertos pecados que es necesario que los confesemos a otros. De lo contrario, no vamos a ser capaces de obtener la victoria sobre ese pecado. Pero el texto también enseña que no basta solo con confesar nuestro pecado. Es necesario apartarnos de él. No basta solo con decir: sí, Señor, pequé, sí, Señor, esto está mal, y luego salgo y sigo viviendo igual. De nada sirve: sí, Señor, perdóname, sí, Señor, perdóname, pero sigo viviendo de la misma manera. Confesar el pecado debe estar acompañado de darle la espalda al pecado. Una verdadera confesión está acompañado de un verdadero arrepentimiento. Un ejemplo de esto lo vemos en Efesios 4:28. Dice así: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esta es una evidencia de un verdadero arrepentimiento. ¿Qué está diciendo el texto? El que antes era un ladrón, ya no robe más, pero ahora trabaje y haga el bien que antes no hacía. Comparta lo que tiene con el necesitado. Una verdadera confesión y un verdadero arrepentimiento se da cuando yo reconozco que he pecado, pero le doy la espalda a ese pecado y empiezo a hacer el bien que antes no hacía. Es aquel momento en que antes maltrataba a mi esposa, pero me arrepiento de mi pecado y ahora la trato con el amor y la honra que antes no le daba. Antes era un mentiroso, ahora hablo la verdad. Antes era una mujer conflictiva y agresiva, ahora soy dócil y amorosa. Me arrepiento de mi pecado y hay un cambio en mi conducta. Pero decir que hice mal y sigo viviendo de la misma manera es una gran mentira. Es un acto de hipocresía, no hay un arrepentimiento real. Y esta obra solo se manifiesta en aquel que se humilla a Dios, pues es el Santo Espíritu de Dios el que produce ese cambio en nuestra conducta. Es un cambio que nace de adentro y se manifiesta
está en lo externo, pero solo lo disfrutará aquel que se humille a los pies de Dios. Y quien así hace, dice, hallará misericordia. Y acá es importante ir aclarando algo. Aquel que no ha creído en Cristo necesita venir a Jesús y confesar sus pecados y arrepentirse para salvación. Porque a menos que tú reconozcas tus pecados, si hoy llegase la muerte, estarás condenado eternamente, a menos que vengas a Cristo con diligencia. Y tú que has creído, sí, no está en juego tu salvación, pero sí tu comunión con Dios. Pero cuidado, porque si tú piensas que eres salvo, pero estás viviendo de manera pecaminosa, justificándote en la salvación, quiero que dudes de tu salvación, porque muy seguramente no eres salvo. Porque ninguno que es salvo utilizará la salvación por fe para pecar tranquilamente. Si tú eres de aquellos que peca y peca, pero dice, bueno, menos mal la salvación no se pierde, déjame decirte que deberías dudar de tu salvación. Porque estar seguro de mi salvación no me lleva a pecar con tranquilidad, me lleva a apartarme del pecado. No a pecar tranquilamente, a confesarlo y apartarme de él. ¿Y qué es hallar misericordia? Es aquel momento en que vengo y me humillo a Dios, confieso mi pecado con diligencia y Él muestra compasión al no darme lo que merezco, sino al limpiarme de mis miserias. La misericordia es dada a aquel que se ha percibido como un miserable, aquel que viene al Señor, oh Señor, soy un terrible pecador. Pero tú eres un gran Salvador, ten misericordia de mí, soy un miserable, trátame con compasión. Merezco todo el peso de tu justicia, pero por favor, tenme misericordia. ¿Y qué dice el texto? Dios la da. Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi inequidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Mis hermanos, cuando nosotros confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo en perdonarnos. Él es fiel y justo para perdonar toda nuestra maldad. Pero solo aquel que se humilla. Y tal vez tú podrás decir, pero es que yo no soy tan malo. Muchos dicen, pero es que todos somos pecadores, pero yo no he matado, yo no he robado. Mira, tu condición no la determinan tus pensamientos, tu condición la determina tu palabra. Y tal vez a los ojos de los hombres pareces un buen hombre o una buena dama, pero a los ojos de Dios eres un gran pecador. Somos grandes pecadores que necesitamos un gran Salvador. Y este Salvador es Jesucristo. Hermanos, tratar de encubrir nuestro pecado no es solo un acto torpe y fatal. Es la peor decisión que podemos tomar. Y quiero hablar a dos grupos en este momento. Tú que no has creído, vuelvo y te recuerdo, tú no estás luchando con el pecado, tú eres esclavo del pecado y no serás capaz de dejar de pecar a menos que vengas a Cristo. A menos que te humilles y confieses verdaderamente que eres un pecador. Por favor, no encubras más tu pecado. No lo encubras más. Porque si hoy llegase la muerte, lo único que te aguardaría sería condenación eterna y la vergüenza pública en el momento que sean expuestos todos tus pecados en el día del juicio.
porque todo lo que lograste ocultar a los ojos de los hombres quedarán descubierto por Dios y tendrás que dar cuentas. Pero si tú vienes en arrepentimiento, ya no serás humillado públicamente, porque en el momento que se presenten los cargos en contra de todo aquel que ha creído, solo se escuchará: Cristo ya pagó por él y todos sus pecados han sido cubiertos. Ven a Cristo, arrepiéntete de tu pecado, que Él perdona los pecados pasados, presentes y futuros. Pero cuando tú vienes a Él y clamas su misericordia, Él no solo te hará que te apartes del pecado que practicabas, sino que produce en ti el deseo de hacer el bien que antes no hacías. Por favor, no encubras tu pecado, confiésalo, porque está en juego tu vida eterna. Y solo Jesús puede perdonarlo. Nadie más murió y nadie más resucitó de su muerte. Porque dice la palabra en 2 de Corintios que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Sin Cristo eres esclavo, pero cuando vienes a Cristo podrás vivir en libertad, una libertad que nada ni nadie podrá quitarte. Dice Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si tú vienes a Cristo, serás verdaderamente libre del poder del pecado, libre de la culpa del pecado y libre de la condenación eterna de una vez y para siempre. Pero ahora habla a los creyentes. Si tú has creído verdaderamente, no vuelvas a considerar el encubrir tu pecado como una opción, porque inmediatamente nuestra comunión con Dios se afecta. La miseria viene a nuestra alma. Estaremos caminando agobiados y de manera torpe. Nuestra carne se hará más fuerte. Necesitamos confesar nuestro pecado a Dios, pero también necesitamos confesar nuestro pecado a nuestros hermanos. Pero también quiero hablar a los profesantes. ¿Quiénes son los profesantes? Los que piensan que son cristianos porque llevan muchos años yendo a una iglesia o porque se saben unos cuantos versículos bíblicos. Satanás se sabe la Biblia de memoria y le espera el lago de fuego. Mira, de nada sirve que lleves muchos años en una iglesia si tu vida es totalmente contraria a lo que la palabra de Dios dice. Eso lo único que te dice es: tú no has creído, más bien arrepiéntete para que seas salvo. Una verdadera salvación se ve en los frutos que Dios produce en aquel que ha salvado mediante el poder de su Espíritu Santo. Yo no les estoy diciendo a los no creyentes que ahora salgan de acá a tratar de hacer lo bueno, no. Esto será imposible porque son esclavos. Lo que yo les estoy diciendo: corran por favor a Cristo para que Él los haga libres y por la operación del Espíritu Santo ustedes ya no pequen como lo hacen, sino que empiecen a hacer el bien que no hacían y tengan vida eterna. Querido hermano en Cristo, no encubras más tu pecado. Ve a Cristo. Tú podrás engañar a los hombres, pero de Dios nadie se burla. Así que el no creyente tiene en juego su salvación, porque solo aquel que reconoce su pecado, se arrepiente de su maldad, recibe perdón y vida eterna. Mas en el creyente está en juego su santificación y su comunión con Dios. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de maldad. Si tú piensas que en ti no hay pecado, estás engañada. Todos somos pecadores.
Por favor, no encubras más tu maldad y sé pronto para confesarla. Para salvación, si no has creído, no hay otro que pueda perdonarte, solo Jesús. Y para santificación, si has creído. No ocultes más tu pecado, no culpes a otros, no trates de taparlo con buenas obras. Arrepiéntete y apártate de una vez por todas. Señor,